Era un suave martes por la mañana en el pueblo de St. Mary Mead. Los lilas en el jardín de la señorita Marple acababan de comenzar a florecer, y la esposa del vicario había colocado nuevamente las cestas de huevos en las puertas, un signo seguro de primavera. La señorita Marple se sentó cómodamente en su salón, una bandeja de té a su lado y su tejido en la canasta. Dejó su labor a un lado al notar un sobre grueso, color crema, dirigido con una letra elegante pero desconocida. Lo abrió con su cuchillo de papel plateado, y leyó una breve pero intrigante nota. Señorita Marple, espero que esta carta le encuentre en buena salud. Le escribo por un asunto algo personal. Mi nombre es Silvia Montigue. Esta explicación desafía la pluma, pero agradecería mucho su compañía y quizá su visión. He organizado una pequeña reunión este fin de semana. Considere unirse a nosotros. Saludos cordiales, Silvia Montigue. La señorita Marple leyó la nota 2 veces más, frunciendo ligeramente el ceño. El nombre Montigue provocó un recuerdo distante. ¿Acaso estaba relacionado con el coronel Montigue, que se retiró a Devon hace algunos años tras un pequeño escándalo en el servicio civil de la India? Un vago recuerdo, pero suficiente para despertar su instinto. Con tranquila emoción ante la idea de un misterio que merecía atención, la señorita Marple escribió una rápida aceptación que envió ese mismo día. 3 días después, llegó a la cabaña de Morningside, una propiedad de piedra aislada en el borde de Esmur. Era más grande de lo esperado, entre árboles azotados por el viento y el susurro de los brezos. La propia Silvia Montigue la esperaba en la puerta. Era una mujer alta, con pómulos afilados, ojos inteligentes, y un débil rastro de energía nerviosa. Su falda de tweed y bufanda de seda le daban un aire curioso, casi teatral. Señorita Marple, qué alegría que haya venido. Por favor, entre, hay una brisa terrible hoy. La casa, aunque bien cuidada, tenía el peso del tiempo en sus vigas. Un reloj marcaba metódicamente sobre la repisa de la chimenea. Silvia vertía té con manos ligeramente temblorosas mientras explicaba. Seremos 5 este fin de semana. Mi primo James, mi amiga Clarissa Bond, quien se ha quedado un poco más desde que volvió del continente, el señor Doyle, un vecino con gran interés en la historia de esta casa, y el señor Peter Willoughby, mi secretario personal. Silvia bajó la voz ligeramente. Le parecerá extraño, pero algo ha estado mal. Cosas extraviadas, pasos por la noche, susurros. Nada concreto, lo comprendo. Pero hace una semana encontré una nota en la sala de dibujo. No la escribí, y no tenía firma. Decía simplemente, se debe hacer justicia, punto. Los ojos azules de la señorita Marple parpadearon con interés, pero solo comentó con suavidad. Oh, qué curioso. Esa noche, a medida que los invitados se reunían, la señorita Marple observó en silencio. James Montigue, treintañero, de hombros anchos, afable, aunque sus bromas parecían ensayadas. Clarissa Bond, elegante y distante, con una melena platinada y una bufanda parisina, saludó con cortesía, pero como si su mente estuviera en otra conversación. El señor Doyle, de unos 60, parecía inofensivo, con pasión por las ruinas romanas y largas historias sobre batallas olvidadas. Peter Willoughby, el secretario, era delgado, atento, con dedos pálidos que se movían constantemente como si contaran secretos invisibles. Durante la cena, la señorita Marple notó cómo Silvia se sobresaltaba ligeramente cuando Peter le rellenaba la copa de vino, como James evitaba la mirada de Clarissa, y como las anécdotas del señor Doyle siempre terminaban girando en torno a la historia de la familia Montigue. Más tarde esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, la señorita Marple escuchó el crujido de una tabla del piso. Demasiado leve para ser casualidad. Se detuvo, esperó, y vio una sombra deslizándose junto a la puerta de la biblioteca. La mañana siguiente trajo un grito. Clarissa Bond, al salir temprano al jardín, había encontrado el cuerpo de Peter Willoughby. Yacía detrás del cobertizo, el cuello torcido de forma antinatural. Una azada de jardín medio enterrada a su lado. El inspector Fletcher, convocado desde el pueblo cercano, llegó poco después. Era un hombre práctico, con un abrigo sensato, que se inclinó levemente al ver a la señorita Marple. Siempre parece encontrar algo, señorita Marple,
murmuró con una sonrisa sombría. «Oh, inspector», respondió ella suavemente. «No debe decir eso. Yo solo voy donde me invitan». «¿Alguna idea?», preguntó él, en voz baja. «Solo indicios», respondió ella. «La naturaleza humana, después de todo, no cambia, ni siquiera en una cabaña encantadora en los páramos». Se volvió hacia los reunidos en el salón de dibujo. Sylvia estaba pálida y en silencio. James marcaba el ritmo con el pie. Clarissa miraba fijamente el fuego, y el señor Doyle examinaba la chimenea con un interés sin compromiso. La mente de la señorita Marple ya tejía algo mucho más intrincado. La conmoción por la muerte de Peter Willoughby aún no se había asentado, cuando al siguiente desayuno, una joven nerviosa del pueblo de Dollarton casi deja caer la tetera al enterarse del asesinato. Y, como solía decir la señorita Marple, la vida en el campo tiene su propio ritmo, pero también secretos que se mueven con la mantequilla y el murmullo del clima. En la gran mesa de roble, el inspector comentó: «El señor Willoughby fue hallado en el jardín, cerca del cobertizo. La causa de muerte parece ser un golpe en la cabeza, posiblemente por una caída, o porque fue empujado. No hay señales de lucha, lo que sugiere que conocía a su atacante, o que fue tomado por sorpresa». Sylvia Montague se aferró a su taza de té. Su rostro estaba pálido, pero no por el frío. «No tenía enemigos, al menos, no visibles», susurró. «Tal vez, solo silencios. Silencios que se volvieron peligrosos. Pero era un simple fastidio, tal vez un poco de enemistad. Una molestia, sí, pero no más». Sylvia murmuró aquello con voz temblorosa. Al final de la mesa, con su servilleta de encaje cuidadosamente doblada, la señorita Marple no dijo nada. Sus ojos se movieron suavemente de un rostro a otro, observando la mandíbula apretada de James Montague, la calma forzada en la voz de Clarissa al ofrecer sus condolencias y el desinterés encubierto del señor Doyle, como si fuera un académico polvoriento. «Esto debe haber sido un accidente», dijo James abruptamente. «Peter solía deambular por el jardín. Quizá resbaló». «Posiblemente», respondió la señorita Marple con suavidad, «por el momento. Pero mantengo la mente abierta». Bebió un sorbo de té y añadió con delicadeza: «¿Puedo preguntarle, inspector, si se encontró algo en la persona del señor Willoughby?» El inspector Fletcher consultó su cuaderno. Solo un cuaderno en su bolsillo. Curioso. La mayoría de las páginas fueron arrancadas, pero una permanecía. Decía simplemente: «Lo que ella sabe los arruinará a todos, punto». Sylvia jadeó. Clarissa se levantó de su silla, visiblemente pálida. «Eso es absurdo. Peter no sabía nada. Apenas nos hablaba». «Pero observaba», murmuró la señorita Marple suavemente. El inspector asintió. «Exactamente. Y los observadores suelen ser más peligrosos que los agitadores». Aquella tarde, la señorita Marple pidió un paseo por el jardín. Sylvia, aún temblando, aceptó acompañarla. Las dos mujeres deambularon lentamente, pasando junto a los rosales, ahora apenas comenzando a florecer, y se acercaron a la escena del crimen. «¿El señor Willoughby pasaba mucho tiempo aquí?», preguntó la señorita Marple mientras se acercaban al cobertizo de las herramientas. «Sí», respondió Sylvia. «Siempre traía su cuaderno. Decía que le ayudaba a pensar. Disfrutaba de su soledad». «¿Alguna vez habló de su tío?», preguntó de pronto la señorita Marple. Sylvia se detuvo un momento. «De vez en cuando. Era muy leal. Decía que el tío Gerald era un hombre incomprendido». La señorita Marple se volvió suavemente hacia ella. «¿Y alguna vez mencionó algo sobre una disputa por tierras?». Sylvia asintió con lentitud. La gente decía que forzó a un arrendatario a cederle parte de su propiedad, pero nunca se probó nada. «Los susurros a veces duran más que la evidencia», comentó la señorita Marple para sí misma, mientras volvían hacia la casa. Una voz los llamó desde el invernadero. Era el señor Doyle, saludándolas con entusiasmo. «De hecho», sonrió cortésmente la señorita Marple. «Lugar notable, Morningside», comenzó Doyle. «Construida en 1812 como vicaría, convertida en residencia privada en 1875. Pero lo verdaderamente intrigante es lo que hay debajo». Las cejas de la señorita Marple se alzaron suavemente. «Sí»,
Túneles antiguos de servicio. Se usaban durante los años de la peste. He dibujado un mapa parcial. Peter y yo lo discutimos una vez. Creía que todavía estaban conectados con la bodega. Y dijo algo sobre documentos ocultos. Doyle dudó. No, pero dijo una vez. Los muertos no mienten, pero los documentos podrían. Punto. Frase curiosa, ¿no le parece? Pensó la señorita Marple. La lluvia vespertina se extendió por los páramos, con amplias cortinas de agua. Truenos resonaban a lo lejos, y las luces en Morningside parpadearon una o dos veces. Junto al fuego, Clarissa Bond se sentó con la señorita Marple, bebiendo jerez. No me gustaba, dijo Clarissa de pronto. La señorita Marple levantó la mirada. El señor Willoughby. Sí, siempre estaba tan tranquilo. Una vez lo vi escribiendo frenéticamente. Parecía que tomaba notas sobre todos. La señorita Marple reflexionó. Le ponía nerviosa. Clarissa vaciló. No nerviosa, pero inquieta. Creo que sabía cosas. En el estante, junto a la chimenea, un libro, Historia de las casas de Somerset, sobresalía ligeramente, a diferencia de los demás. La señorita Marple lo tiró suavemente. Detrás, una pequeña grieta, vacía. Recientemente perturbada. A la mañana siguiente, otro descubrimiento sacudiría la paz de la casa. El joyero de Silvia había sido forzado. Se hallaba vacío, su forro de terciopelo rasgado, el pestillo roto. Junto a él, la bandeja de escritura, abierta. Ahora, Silvia estaba de pie junto al escritorio, los brazos cruzados con fuerza. ¿Y quién sabía de esta carta? Señorita Montague, preguntó la señorita Marple. Silvia se mordió el labio. Nadie. Nunca la mencioné. Ni siquiera a James. Desde el otro lado de la habitación, James resopló. Gracias por la confianza. La señorita Marple, sentada junto al fuego, con su tejido en el regazo, lo miró con calma. Querida, cree que su tío implicaba que algo estaba por salir mal. Silvia parpadeó. Nunca le pregunté. Siempre fue dramático al hablar. Tal vez se refería a un problema legal, o a algo de su pasado. Cerca de la ventana, Clarissa fumaba un cigarrillo con expresión seca. O quizá, esperaba un escándalo. Un hombre sin enemigos, murmuró James. Clarissa no se inmutó. Oh, no seas tan rígido. Todos aquí lo piensan. Ese hombre acumulaba secretos como otros coleccionan agujas. La señorita Marple giró suavemente su tejido. Me pregunto si Peter Willoughby sabía de la carta. Silvia se quedó inmóvil. Podría haberlo hecho. El inspector Fletcher se aclaró la garganta. Eso explicaría el mensaje en su cuaderno. Lo que ella sabe los arruinará a todos, punto. Ella, no él. Todos giraron lentamente hacia Clarissa Bond. Clarissa alzó una ceja. No perdieron el ritmo, ¿verdad? Sí, dijo con un destello de irritación. Lo encontré curioso. Sí, y aburrido. Pero no le dije nada. ¿Alguna vez mencionó su conexión con la familia Montague? Preguntó de repente la señorita Marple. Clarissa se tensó. ¿Qué quiere decir? El tono de la señorita Marple era ligero. Solo que conoció a Silvia desde los días escolares. Usted y James eran muy cercanos. Hay fotografías en el pasillo que hablan por sí solas. Clarissa apartó la mirada. Eso fue hace años. Fletcher intervino, intrigado. ¿Y usted y el señor Willoughby alguna vez discutieron la historia? Ya he dicho que no me hablaba. El inspector ordenó una búsqueda exhaustiva de la casa. Revisaron cajones, incluso la bodega, pero la carta no apareció. ¿Y si la carta nunca salió de la habitación? Sugirió la señorita Marple. Con la voz baja, se dirigió al espacio vacío detrás del libro, el mismo que había notado la noche anterior. Siempre la guardaba en mi escritorio, dijo Silvia, temblorosa. Quizás alguien la tomó, y temió ser descubierto. Pudo haberla escondido cerca, con intención de recuperarla después. El inspector Fletcher entrecerró los ojos. ¿Cree que aún podría estar aquí, señorita Marple? Puedo, murmuró ella. Con dedos cuidadosos, retiró el siguiente libro. Luego otro. Detrás del tercero, un volumen delgado de versos de Kipling. Algo se atascaba.
Fletcher dio un paso al frente y liberó el objeto de la grieta. Era un sobresellado. La cera estaba agrietada. Lo abrió con sumo cuidado. Dentro, una sola hoja de papel amarillento, escrita con una letra precisa. Si esta carta llega a la luz, es porque ya no estoy. Y lo que sé, debe decirse. En Bombay, falsifiqué hechos relacionados con la tierra de la finca Calor, que pertenecía legítimamente a la familia Mea. La vendí, y me quedé con las ganancias. Uno de sus hijos, Rachid Mea, me enfrentó. Sus descendientes se encontraron con Gerald Montague. El silencio en la habitación era absoluto. James Montague pasó una mano por su cabello. «Eso es imposible», exclamó. Clarissa parecía enferma. La confesión estaba hecha, y nadie lo sabía. El inspector Fletcher leyó la carta 2 veces antes de doblarla lentamente. Así que Willoughby debió haber descubierto esto. ¿Pero cómo? Miss Marple estaba tranquila un momento. Luego dijo con suavidad, quizá encontró borradores anteriores, o incluso cartas que nunca se enviaron, pero que fueron conservadas como incentivo. El señor Willoughby era preciso, intervino Fletcher. Pudo haberlo deducido. Silvia se hundió en una silla. Entonces, Peter lo sabía, y alguien entre nosotros lo mató para evitar que lo revelara. Miss Marple miró lentamente a su alrededor. O quizás, dijo suavemente, Peter usó ese conocimiento para otra cosa, y eso le costó la vida. Afuera, el viento aumentaba, esparciendo hojas por el sendero del jardín. Dentro, el silencio dio paso a la sospecha, y Miss Marple, con su tejido de punto una vez más intacto en su regazo, comenzaba a ver cómo se formaba el patrón. Los días en Morningside Cottage adoptaron un nuevo ritmo. No eran marcados ya por los desayunos y los paseos por el jardín, sino por los pasos silenciosos del inspector Fletcher, conversaciones discretas y puertas que crujían levemente. Una tensión fina llenaba la casa como corrientes de aire entre piedras viejas. La voz de Silvia temblaba. Lottie, la doncella joven, revisaba las cerraduras cada noche. Solo Miss Marple permanecía, como siempre lo hacía, tranquila, observadora, tejiendo con manos firmes. Una tarde, tomó su té en el salón azul, una pequeña habitación al final del pasillo principal, rara vez utilizada. La luz mortecina de la tarde caía a través de los ventanales, proyectando sombras largas. No estaba sola. Una joven criada, Lottie, se sobresaltó al verla. «Perdón, señora. No me di cuenta de que había alguien aquí». «No hay problema, querida», dijo Miss Marple con amabilidad. «No es fácil en una casa así, ¿verdad?» La joven bajó la mirada. «No, no lo es. No quería quedarme. Le dije a la señora Montague que prefería irme, pero me rogó que me quedara unos días más». Miss Marple asintió lentamente. «¿Estuviste aquí la noche en que el señor Willoughby murió?» «Sí, señora. Estaba limpiando el comedor después de la cena». «¿Oíste algo inusual?» «No exactamente, pero vi algo en el gran espejo. Alguien en el descansillo. Solo por un segundo. Era una mujer. Llevaba algo blanco en la mano». Miss Marple frunció el ceño con interés. «¿Recuerdas la hora?» «Justo antes de las 10, creo. Recuerdo que el reloj de pie dio una sola campanada». «¿La reconociste?» Lottie dudó. Creo que era la señorita Clarissa, por las flores rojas en su vestido». La expresión de Miss Marple no cambió, pero algo en su mirada se afiló. Luego pidió visitar la habitación del señor Willoughby. El inspector Fletcher estuvo de acuerdo y le entregó la llave. El cuarto era pequeño, escasamente amueblado. Un escritorio junto a la ventana, cuyos cajones ya habían sido revisados por la policía. Miss Marple se sentó en el borde de la cama, su mirada errante. Luego notó algo. Un pequeño espejo de afeitar, inclinado hacia el armario, reflejaba parcialmente la alfombra. «Curioso», murmuró. «Justo en el borde». La alfombra parecía normal, pero algo la hizo detenerse. Levantó cuidadosamente una esquina. Nada, al principio. Solo las tablas del suelo. Pero una se sentía más suelta que las demás. Con manos tranquilas, la retiró. Dentro, envuelto en tela aceitada, había un fajo de papeles, media docena de páginas en la letra delgada de Willoughby. Desenrolló la parte superior y leyó.
memorando sobre los activos ocultos de la finca Montigue. Parece existir una segunda versión del testamento. La beneficiaria original, Clarissa Bond, fue reemplazada en el último minuto. El testamento alterado nombra a James Montigue. Miss Marple devolvió cuidadosamente los documentos a su escondite. Afuera, el cielo se había oscurecido con la lluvia. Dentro, la verdad empezaba a levantarse como vapor de tierra mojada. Esa noche, no miró hacia arriba cuando entró en la sala. James estaba junto a la decantadora, sirviendo whisky con una mano temblorosa. Sylvia, rígida en la esquina, apenas tocaba su té. Miss Marple rompió el silencio con gentileza. Tuve una conversación interesante con Lottie hoy. James levantó la vista. Lottie. Dice que vio a una mujer en el descansillo la noche que el señor Willoughby murió. Justo antes de las 10. Llevaba algo blanco. ¿Qué mujer?, preguntó James con un tono seco. Bueno, dijo Miss Marple con amabilidad. Pensó que eras tú, Clarissa. La expresión de Clarissa se endureció. Eso es ridículo. Estoy de acuerdo, dijo Miss Marple con calma. Creo que Lottie vio un reflejo, no a la mujer misma. El gran espejo en el descansillo está en un ángulo perfecto. Fácil de confundir. Entonces, ¿quién fue?, James preguntó, cansado. Esa es la pregunta, ¿no es así?, murmuró Miss Marple. Miró a Clarissa. Pero creo que tú sabes quién fue. Clarissa palideció. ¿Crees que oculto algo? No porque seas culpable, dijo la señorita Marple suavemente, sino porque estás avergonzada. La boca de Clarissa se abrió, y luego se cerró. Peter se me acercó 2 días antes de morir, dijo en voz baja. Mencionó algo en los viejos archivos de Gerald. Le dije que no lo investigara. Era una historia antigua. Pero dijo que alguien había cambiado documentos, y que James lo sabía. James dejó caer su vaso. Eso es mentira. Nunca toqué el testamento de Gerald. Y aun si lo hubiera hecho, tú serías la única con motivo. Yo. Clarissa respondió con voz temblorosa. Tú y tu preciosa herencia. Yo no lo maté. James siseó. Díselo al inspector. Dile lo que hiciste esa noche. James dio un paso al frente, pero Miss Marple levantó una mano. Suficiente, mis queridos. Las acusaciones no nos llevarán a ninguna parte. Se volvió hacia Fletcher. Inspector, le sugiero que echemos un vistazo a aquella noche. Creo que el asesino pensó que había silenciado a Peter Willoughby para siempre. Bajó la voz. Pero Peter fue más lejos de lo que pensaron. La lluvia regresó por la mañana. Una llovizna persistente cubría la cabaña de Morningside en una niebla húmeda. El cielo gris pesaba sobre los páramos, como si la misma naturaleza desaprobara los secretos que la casa susurraba. El inspector Fletcher llegó a las 8 en punto, con renovado propósito. En la parte trasera de la casa, en una habitación llena de estantes de roble oscuro y retratos militares desvaídos, un gran escritorio dominaba el centro. 2 lámparas con pantallas verdes iluminaban papeles viejos, y algo más. Miss Marple estaba de pie junto a la chimenea. Siempre pienso, dijo en voz baja, que un hombre como Willoughby no habría mantenido algo tan peligroso, sin asegurarse de que alguien lo encontrara. Examinó la chimenea. La campana de humo fue limpiada, pero aquí. Tocó suavemente la guarda de latón. Podríamos mirar bajo la losa central. Fletcher alzó una ceja, pero asintió. Con ayuda del jardinero, levantaron cuidadosamente la piedra. Debajo, un hueco superficial. Dentro, un paquete de documentos envuelto en tela de aceite. Fletcher lo abrió lentamente. Había notas escritas a mano, y un sobresellado con la letra ordenada de Willoughby. Si estás leyendo esto, es porque no logré hablar en voz alta lo que descubrí. Este es mi registro final. El testamento original fue alterado deliberadamente. No puedo probar por quién, pero sé que la conciencia de Gerald Montigue no descansaba en paz. Clarissa Bond, nombrada como beneficiaria en el primer borrador, fue eliminada en la versión final, reemplazada. El motivo de James Montigue no está claro, pero la ganancia financiera es evidente. Ahí hay un motivo, murmuró Fletcher. Miss Marple asintió. Sí, inspector, pero me pregunto no solo quién tenía algo que ganar, sino quién tenía algo que perder.
Fletcher se giró bruscamente. ¿Quiere decir Clarissa? Ella no tenía idea. «Oh, eso dice», respondió Miss Marple con calma. Pero quien alteró el testamento habría sabido. Habría temido que Peter Willoughby descubriera la verdad. Aquella noche, los documentos fueron asegurados en la estación local. Pero la onda que provocaron en Morningside fue inmediata. James Montague se volvió cada vez más errático, gritando al personal, bebiendo en exceso, caminando bajo la lluvia por el jardín. Sylvia trató de consolarlo, pero era evidente que la tensión se había vuelto insoportable. Clarissa, por su parte, se replegó aún más. Su rostro se volvió pálido y tenso. Las conversaciones con Sylvia eran cortas, formales. Lo que alguna vez hubo entre ellas había quedado enterrado bajo sospechas y traiciones. Y en medio de todo, Miss Marple permanecía, el centro sereno de la tormenta. Pasaba su tiempo en contemplación silenciosa, sentada junto a la ventana de la biblioteca, con el tejido en su regazo y los ojos entrecerrados, pero siempre atenta. En la segunda noche, mientras el viento aullaba sobre los páramos, un grito desgarró el silencio. Sylvia había subido al desván en busca de un baúl de viejas fotografías. Regresó, blanca como el papel. En el espejo, jadeó. Había alguien detrás de mí. El inspector Fletcher y la ama de llaves subieron de inmediato. El desván estaba vacío, pero una vieja ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar el viento y la lluvia. Fletcher frunció el ceño. Alguien está tratando de asustarla. Miss Marple, de pie tranquilamente en la esquina, murmuró. O tal vez, alguien pensó que había encontrado algo. La gente no se asusta por sombras, inspector, salvo que crean que alguien los observa. Esa noche, Sylvia volvió al salón para sentarse con Miss Marple. Sostenía una taza de leche caliente con ambas manos. No lo soporto más, susurró. Los susurros, las sombras, la sensación de que algo horrible aún está por venir. Miss Marple la miró con amabilidad. Queda una última verdad, querida mía. Siempre es la última, la que más importa. Sylvia tragó saliva. ¿Cree que James podría haberlo hecho? Creo, dijo Miss Marple suavemente, que James estaba desesperado, y la desesperación difumina la línea entre el bien y el mal. Sylvia guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, «Hay algo que no le he contado». Miss Marple inclinó levemente la cabeza. 2 días antes de que Peter muriera, lo vi en la bodega. Tenía algo en la mano, un fajo de papeles. Parecía emocionado. Le pregunté qué hacía, y solo dijo, «Encontrando el pasado». Luego sonrió, y se fue. Los ojos de Miss Marple brillaron levemente. «Eso, querida, es precisamente lo que hizo». Antes de que acabara la noche, Miss Marple formuló una última pregunta. ¿A quién dictó Gerald Montague su testamento final? Sylvia parpadeó. A Peter, por supuesto. Lo transcribió en taquigrafía, y luego mi tío lo firmó al día siguiente. Entonces Peter conocía cada palabra, dijo Miss Marple suavemente, incluso si el original fue cambiado después. La taza de Sylvia tembló ligeramente entre sus manos. Afuera, la lluvia había cesado. Dentro, la justicia esperaba. La mañana siguiente trajo una repentina claridad al aire. La lluvia se había ido, dejando el mundo lavado y en calma. Morningside Cottage reposaba en el silencio de la primera luz, como si la propia naturaleza estuviera esperando. Miss Marple se levantó temprano, tomando su té a solas en la biblioteca. Su tejido habitual quedó intacto, a cambio de un delgado cuaderno de cuero, el mismo que Fletcher había recuperado entre las pertenencias de Peter Willoughby. Pasó las páginas lentamente, revisando la taquigrafía codificada que Peter había usado. Ella no sabía leer taquigrafía, pero había reconocido 2 frases garabateadas en los márgenes, espejo verdad, y la vio cambiarlo. Cuando los demás se reunieron para el desayuno, Miss Marple ya había enviado una nota al inspector Fletcher, solicitando un último registro, esta vez en la oficina del albacea, en la cercana ciudad de Dunbridge. El señor Thaddeus Burch, el abogado, había manejado todos los asuntos de Gerald Montague. Fletcher regresó al mediodía, con noticias que lo cambiaron todo. Tenía razón, señorita Marple, dijo de pie en el salón. Había 2 versiones del testamento.
Fueron redactadas con días de diferencia. La primera nombraba a Clarissa Bond como principal beneficiaria. La segunda favorecía a James Montague. Ambas firmadas. Ambas fechadas. La voz de Sylvia temblaba. ¿Cuál era la auténtica? Fletcher negó con la cabeza. Esa es la gran pregunta. Pero el señor Burge dice que Peter Willoughby le llevó el testamento revisado, mecanografiado y firmado, alegando que fue dictado por el señor Montague. Burge no sospechó nada. Clarissa se volvió hacia James. Así que, ¿tú lo cambiaste? James lucía atónito. No, ni siquiera sabía de la primera versión. Peter debió inventarlo. Miss Marple dejó su taza de té. No, señor Montague. Creo que Peter simplemente obedeció a alguien más. James frunció el ceño. Se refiere a mi tío Gerald. Los ojos de Miss Marple brillaron. Me refiero a alguien que sabía que Gerald estaba enfermo y confundido. Alguien que vio una oportunidad para tomar el control de la herencia, antes de que pasara a manos de alguien que detestaba. Se volvió hacia Sylvia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu tío antes de su muerte? El rostro de Sylvia se ensombreció. El día antes de morir, me pidió que saliera de la casa por la tarde. Dijo que tenía algo que arreglar con Peter. Cuando volví, estaba descansando. Falleció esa noche. Clarissa intervino. Y simplemente aceptamos que ese repentino cambio de opinión de Gerald no tuvo ninguna influencia externa. No, respondió Miss Marple con firmeza. Se levantó despacio. Peter sabía la verdad. Tenía el borrador original, y creo que se dio cuenta de que alguien cercano a Gerald lo había engañado, o presionado, para dictar una segunda versión. Debió dudar, sin saber si hablar. Y entonces, alguien lo silenció. La voz de James Montague se quebró. ¿Cree que lo maté? Miss Marple ladeó la cabeza. No, señor Montague. Creo que pensó que se estaba protegiendo del escarnio. Pero, usted no era la persona a quien Peter más temía. Se volvió hacia la puerta. Inspector, ¿puedo hablar con el señor Bush nuevamente? Hay algo que necesito confirmar. Más tarde esa tarde, en el estudio, Miss Marple se sentó una vez más con la carta del abogado en la mano. Burch había adjuntado la última petición de Peter Willoughby. Una carta sin firmar, sin terminar, fechada el día antes de su muerte. A la señorita Clarissa Bond, he decidido contarle lo que sé. El segundo testamento es una falsificación. Me persuadieron, me presionaron, para mecanografiarlo. Pero Gerald estaba muriendo. Confuso. No lo habría sabido. Nunca pensé que lo usarían, pero ahora lo han hecho. Lo siento. El verdadero culpable es. Lo demás estaba manchado. La tinta borrosa por agua, o por sudor. Miss Marple se recostó en el sillón. Ahí tiene su respuesta, inspector. Él trató de decírselo. Temía las consecuencias, y pagó con su vida. Fletcher tenía el rostro sombrío. Y, sin embargo, aún no sabemos quién fue. ¡Oh! Pero sí lo sabemos, dijo Miss Marple suavemente. Miró al otro extremo de la habitación, donde Sylvia había entrado en silencio. Señorita Montague, dijo con dulzura, ¿podemos dar un paseo por el jardín? Las dos mujeres caminaron en silencio, hasta llegar al banco, cerca del seto de rosas. He llegado a admirarla, Sylvia, dijo Miss Marple con amabilidad. Ha sostenido esta casa con dignidad, pero debo preguntarle algo, y espero me perdone la franqueza. Sylvia giró lentamente. Su expresión estaba protegida. ¿Sabías que Peter había empezado a dudar del testamento? Una pausa. Sí, dijo finalmente Sylvia. Vino a mí 3 días antes de morir. Me mostró las dos versiones, y dijo que no entendía por qué Gerald lo había cambiado. ¿Y tú sí? Preguntó Miss Marple. La voz de Sylvia se volvió baja. Sí, porque fui yo quien se lo pidió. Miss Marple no se inmutó. Tú persuadiste a tu tío. Sylvia se sentó lentamente. Le supliqué. Le dije que Clarissa no merecía la herencia, que había abandonado a la familia, que James era el indicado. Pero la verdad es que no podía soportar la idea de que Clarissa heredara lo que yo había pasado años protegiendo. Entonces manipulaste a Gerald, dijo Miss Marple con suavidad. Los ojos de Sylvia se llenaron de lágrimas. Sí, pero no maté a Peter, lo juro. Miss Marple colocó una mano sobre su brazo.
No, querida, no creo que lo hayas hecho. Pero alguien más supo lo que hiciste, y lo usó para asegurarse del silencio de Peter. La voz de Silvia se quebró. Miss Marple miró hacia los páramos. Eso, lo revelaré mañana por la noche, en el salón. Y con eso, la trampa quedó sutilmente colocada. Pasaban unos minutos de las 7 de la tarde cuando todos fueron convocados al salón. La invitación, escrita con la letra cuidada de Miss Marple, había sido deslizada discretamente bajo cada puerta esa misma tarde. Por favor, acompáñenme en el salón a las 7. Creo que ahora puedo explicar lo que sucedió con el señor Willoughby. ¿Y por qué? Atentamente, J. Marple. La sala estaba iluminada tenuemente. El fuego proyectaba un calor suave. Afuera, el crepúsculo se había asentado sobre los páramos, y una brisa fría susurraba en las ventanas. Dentro, el aire estaba cargado de anticipación. Silvia se sentó más cerca del fuego, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Clarissa permanecía de pie cerca de los estantes, pálida pero serena. James Montague paseaba junto al aparador, con un whisky en la mano, mientras el inspector Fletcher se apoyaba contra la repisa de la chimenea, brazos cruzados, atento. Miss Marple, vestida con su cardigan gris paloma y armada con un ovillo nuevo de lana azul, tomó el sillón en el centro de la sala. No comenzó, hasta que todas las miradas se posaron en ella. Primero dijo con voz suave: debemos recordar al señor Willoughby no solo como una víctima, sino como un hombre que intentó hacer lo correcto, incluso cuando se volvió peligroso. Clarissa desvió la mirada. Descubrió la verdad sobre el testamento de Gerald Montague. Halló ambas versiones, y comprendió que una había sido dictada bajo presión. Y aunque dudó, creo que planeaba dar un paso al frente. Miss Marple hizo una pausa, y luego continuó. Pero alguien más también lo sabía. Alguien que tenía más que perder que cualquiera de ustedes. Y cuando Peter empezó a hacer preguntas, cuando insinuó que revelaría todo, entraron en pánico. James frunció el ceño. Todo eso ya lo ha dicho. ¿Pero a quién está acusando? Miss Marple lo miró con calma. No a usted, señor Montague, aunque se comportó de forma muy sospechosa. Él entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Me refiero, dijo Miss Marple, girando levemente, al señor Doyle. Un silencio pesado cayó en la sala. El señor Doyle parpadeó. A mí, eso es absurdo. Miss Marple asintió lentamente. Por el contrario, tiene perfecto sentido. Dijo ser un vecino interesado, pero sabía más de esta casa que nadie. Túneles, la escritura original, la historia, incluso documentos familiares específicos. También estuvo presente la noche en que Peter fue asesinado, aunque dijo estar en casa. Se irguió. Nadie me vio salir, si a eso se refiere. Exactamente, dijo Miss Marple. No tiene coartada. Y fue usted quien le dio los documentos a Peter, animándolo, sospecho, a confrontar a Clarissa, o a James. Tal vez incluso, a chantajearlos. Fletcher dio un paso al frente. Es una acusación seria. Miss Marple, ¿tiene pruebas? Sí, respondió, sacando de su cesta de tejido un papel doblado. Esto fue hallado en el propio ejemplar del señor Doyle de la historia de las casas de Somerset, oculto en el hueco tras el estante. Se lo entregó a Fletcher. Él lo abrió, y leyó en voz alta. Usar si Willoughby se niega a guardar silencio. Mantener presión sobre Bond y Montague. Sin exposición. El rostro de James se crispó. Esa no es mi letra. Es mía, dijo Clarissa de pronto. Todos se volvieron. Clarissa dio un paso al frente, con los ojos brillantes. Sí, yo la escribí. Pero no fue para mí. Fue para él. Señaló al señor Doyle. Él la dictó. Yo pensé que solo estábamos presionando a Peter para retrasar la publicación de la carta. No pensé que llegaría tan lejos. El señor Doyle alzó la voz. Miente. Pero la voz de Clarissa no titubeó. Él me prometió todo. Dijo que podríamos tomar control de la herencia juntos. Que James quedaría desacreditado. Fui una tonta. Silvia se levantó lentamente. ¿Y Peter? La voz de Clarissa vaciló. Iba a hablar. Intenté detenerlo. Le supliqué a Doyle que se detuviera. Pero a la mañana siguiente, Peter estaba muerto.
El inspector Fletcher dio un paso adelante. Señor Doyle, queda arrestado por sospecha de asesinato, fraude y conspiración para suprimir un testamento legal. El rostro de Doyle se tornó ceniciento. Esto es una locura. No tienen pruebas de que lo maté. No, dijo Miss Marple con suavidad, pero encontrará las huellas de Peter en el sobre, y las suyas también, espero. El inspector asintió a su agente en la puerta. Mientras Doyle era escoltado fuera, murmuró con amargura. Todos ustedes son unos tontos. Ninguno entiende cómo funciona el poder. Siguió el silencio. Clarissa se dejó caer pesadamente en una silla. Me usó, susurró. Todo por una fortuna que ni siquiera deseaba. Silvia la miró durante un largo momento. Nos usamos, dijo simplemente. Pero Peter fue el único que intentó hacer lo correcto. Miss Marple retomó su tejido. A menudo encuentro, dijo suavemente, que la verdad es como las puntadas caídas. Si las dejas mucho tiempo, todo el patrón se deshace. Sonrió débilmente. Pero si las atrapas a tiempo, aún puedes reparar lo que se ha roto. Una semana había pasado desde el arresto del señor Doyle. La primavera había llegado con fuerza. Los narcisos florecían a lo largo del muro del jardín de Morningside Cottage, y el seto se salpicaba de verde. Pero, a pesar de la renovación de la estación, la casa aún conservaba el recuerdo de la tragedia. La tensión se había aligerado. Sin duda. James Montague había regresado discretamente a Londres, sin despedirse, dejando solo una breve nota para Silvia. Oirás de mi abogado. Clarissa se quedó 2 días más. Con la compostura hecha añicos, no intentó excusarse. Solo dijo, en sus últimos momentos en la mesa del desayuno. Jamás imaginé lo fácil que es dejar que alguien te convierta en tu peor versión. Silvia asintió en silencio. En la tercera mañana, el inspector Fletcher regresó una vez más. Esta vez de civil, con noticias y un sobre de papel marrón. Encontró a Miss Marple en el salón azul, como siempre, con una tetera fresca y un calcetín a medio terminar en su regazo. Pensé en traérselo personalmente, dijo, entregando el sobre. Viene de la fiscalía. Están armando un caso sólido. Miss Marple sonrió con amabilidad. Imagino que sí. Él se sentó frente a ella. Clarissa no será procesada. Se presentó voluntariamente, y su testimonio escrito ayudó a conectar todo. Doyle, en cambio, probablemente enfrente una vida entera de justicia. «Como debe ser», concluyó Miss Marple con suavidad. Fletcher asintió. «¿Sabe? Aún no puedo entenderlo del todo. Toda esa manipulación, tantas capas. Y usted lo descubrió, observando cómo la gente servía té y pasaba frente a los espejos». Miss Marple soltó una leve risa, humilde. «No tan místico como suena, inspector. Solo es la naturaleza humana. La gente suele decir lo que quiere que otros crean, pero es en lo que hacen, o no hacen, donde la verdad se revela». Él la miró, pensativo. Nunca dudó de Peter Willoughby. «Jamás», dijo ella. Era un hombre callado, quizás demasiado cauteloso, pero su conciencia era firme. No quería la herencia, ni el escándalo. Solo quería que se escuchara la verdad. Fletcher se inclinó hacia adelante. Y ahora, Miss Marple abrió el sobre. Dentro estaban los documentos recuperados, ambos testamentos, las notas de Peter, y la carta que Gerald Montague había escrito en sus últimos días. «Ahora», dijo ella, «es momento de que estos papeles lleguen a quienes verdaderamente los merecen». Esa misma tarde, Miss Marple visitó a Silvia Montague en el invernadero. Silvia había comenzado a reorganizar la sala, con planes de abrirla para eventos benéficos del pueblo. Levantó la vista al verla entrar, su rostro tranquilo, aunque cansado. «Me preguntaba si vendrías». «Traje algo para ti», dijo Miss Marple, entregándole los documentos. «El abogado sabrá cómo proceder, pero creo que Gerald Montague deseaba que sus errores fueran corregidos, aunque fuera una generación tarde».